quería compartir un proyecto que nosotros desarrollamos y que hemos contribuido para open source, de forma tal que cualquier persona puede ir, descargar el código fuente y utilizarlo. Y es un proyecto que nosotros vimos en la práctica y en proyectos de producción que acelera drásticamente la adopción de blockchain. Por eso creemos que es importante compartirlo. Voy a ver si puedo mostrar la pantalla, que voy a usar unas diapositivas. Ok, voy a comenzar con la introducción. Entonces, la utilización de blockchain para la construcción de soluciones corporativas descentralizadas. ¿A qué me refiero con corporativas? El tipo de soluciones que desarrollamos aquí en Colaido es cuando, por ejemplo, un consorcio de empresas, por ejemplo, un grupo de empresas de seguros, quiere juntarse para integrar sus propios sistemas. Lo que vemos en la práctica es que todas y cada una de estas empresas tienen internamente su departamento de informática muy avanzado y muy desarrollado. Tienen su propio equipo de desarrolladores, sus propios sistemas, conjuntos de lenguajes con los que trabajan. La información dentro de la empresa se mueve en forma muy eficiente y muy segura. Sin embargo, a la hora de tener que, digamos, colaborar con otras empresas externas, en especial si son varias a la vez, la información no fluye tan, digamos, eficientemente como fluye internamente. Y ahí es donde el blockchain trae una nueva forma de hacer que estas grandes empresas colaboren entre ellas de forma tal que es todo como un gran sistema integrado. Pero obviamente tiene que ser no invasivo, porque todas estas empresas tienen sus sistemas que fueron desarrollando y evolucionando durante muchos años y los van a seguir teniendo. No van a, digamos, reconstruir todo. Lo que quieren es la habilidad de conectarse a otras empresas con los conocimientos y con los sistemas que ellos ya tienen de forma tal que ese paso a la integración sea con un mínimo de recursos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que trae el blockchain para hacer ese tipo de integración? El primero es transparencia, la visibilidad de todas las transacciones que son ejecutadas. Es decir, una vez que nosotros tenemos asignado a cada uno de los miembros de estas empresas un nodo dentro del blockchain, cada vez que cualquiera de estas empresas ejecuta una transacción, todas las empresas saben acerca de esa transacción. Es bueno poder saber exactamente quién hizo, exactamente qué cosa y cuándo. Lo otro es trazabilidad. La información histórica siempre está disponible y no puede ser eliminada o alterada. Y esto es muy importante. Al ver el estado actual del sistema, uno sabe con seguridad que la única manera en que pudo haber llegado a este estado es haber pasado por todos los estados anteriores. En el caso excepcional de haber una disputa, uno siempre puede ir a ver el historial de atrás y hacer como un replay de las transacciones y tener la seguridad que todo siempre puede ser reconstruido y además que no puede ser alterado. Uno no puede ir al historial y modificar algo que se hizo una semana atrás o un mes atrás o un año atrás. Toda la información, todas las transacciones, una vez que hay una nueva, todas las anteriores quedan de esa forma, digamos, bien almacenadas y no se pueden ser modificadas. El ordenamiento. El uso de un blockchain permite tener un orden único y determinístico de las transacciones. Y esto es muy importante. Vemos que muchas empresas tienen modelos para, digamos, de alguna manera premiar la calidad de información o la contribución de información a aquellas empresas que son primeras. Es decir, muchas veces hay reglas entre las empresas que determinan quién va a ser responsable de determinado, digamos, o determinada operación, o quién va a ser responsable por determinados pagos, y el orden en que la empresa reacciona es muy importante. Entonces, si dos empresas tratan de acceder al mismo tiempo, es importante poder tener una manera de ordenar, digamos, en forma única todas las transacciones de todos los miembros de estas empresas. Ahora, estas son las ventajas que trae blockchain, pero obviamente van a haber complejidades. La primera es que cierta información no puede ser almacenada en el blockchain, ya sea por su tamaño o nivel de privacidad. Veamos un ejemplo. Si fuese un conjunto de empresas de seguro automotor y ellos tienen agentes que van todos los días a tomar fotografías de los vehículos cuando tienen un accidente, y cada uno de estos agentes toma decenas de fotografías de alta resolución, y son muchos agentes que están todos los días, todo el día tomando fotos. Son muchos gigabytes de información que tiene que ser procesado.
Si esto tiene que ser compartido en forma segura a través del blockchain, el problema es que el blockchain es una tecnología que es ideal para todos los ítems que yo nombré hasta ahora, pero para el almacenamiento de esta gran cantidad de información no es esa su finalidad. Existen herramientas que fueron evolucionando durante los años y al día de hoy están prácticamente perfeccionadas. Podemos ver ejemplos de esto en AWS S3 o en Azure Blob Storage, que son herramientas que, digamos, permiten el almacenamiento de gran cantidad de información muy eficientemente y después pueden ir y recorrerla. Pero en el caso de blockchain, no podemos realmente colocar toda esa información en el blockchain. Y la otra cuestión es un tema de privacidad. Muchas veces la información, si bien puede no ser de gran tamaño, puede ser sensible. Por ejemplo, números de seguridad social. En ese caso, debido a que una vez que la información va al blockchain siempre queda ahí, uno tiene que entender que en un futuro quizá van a haber otros miembros que se van a unir a esa red de blockchain y van a poder ver esa información. Entonces hay cierta información que simplemente no puede vivir en el blockchain. Performance. Hay ciertas aplicaciones que requieren un gran volumen de transacciones y como sabemos, dependiendo del tipo de blockchain y de la configuración de ese blockchain, puede ser que uno tenga transacciones cuando se hace un bloque nuevo y eso puede ser cada 5 o 10 segundos. Entonces tiene que haber una manera de mitigar para aquellas empresas que necesitan decenas o cientos de transacciones por segundo. Y luego está la curva de aprendizaje. Uno tiene que aprender nuevos lenguajes, por ejemplo, en el caso de Ethereum, uno tendría que aprender Solidity y herramientas nuevas como Web3. Y son herramientas que son bastante complejas y además está toda la complejidad que no tiene que solamente el departamento de IT de la empresa que está adoptando, sino todas las empresas que van a estar colaborando tienen que tener, digamos, esa inversión en conocimientos nuevos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es tratar de obtener el conjunto de ventajas, pero eliminando la complejidad. Entonces vamos a ver cómo esta herramienta que voy a introducir en esta charla, llamada Firefly, va a, digamos, mitigar toda esta complejidad de la cual acabo de hablar. Vamos a hablar del primer punto, que es el de la información que no puede ir en el blockchain, ya sea por sus tamaños o por una cuestión de privacidad. Entonces, gestión de datos en soluciones descentralizadas. Los datos pueden ser on-chain, es decir, están en el blockchain, o pueden ser off-chain, es decir, están fuera del blockchain, pero en el blockchain colocamos una referencia a esos datos, de forma tal que tenemos la evidencia que esos datos existen y sabemos cómo podemos ubicarlos. Si el dato está off-chain, pueden ser públicos, pero acá una aclaración. Cuando digo público, siempre me refiero dentro del ámbito del consorcio de empresas que está interactuando en este blockchain. Es decir, aquí en Colaido, cuando nosotros desarrollamos una solución de blockchain empresarial, lo que hacemos es le damos nodos de blockchain a las empresas que van a estar participando y esas se conectan dentro de una red de blockchain privada. Es decir, gente de afuera no puede introducirse y ver qué es lo que está sucediendo. Información, cuando digo pública, es siempre pública dentro del contexto de las empresas que decidieron juntarse para integrar sus sistemas y hacerlo a través de un blockchain. Y finalmente tenemos los datos que son off-chain privados. Entonces veamos el primer punto. ¿Cómo son los datos on-chain? Entonces, imaginemos que tenemos dos organizaciones, organización A y organización B, que los estamos representando acá con estos dos rectángulos. Obviamente puede haber una cantidad arbitraria de organizaciones, pero para este ejemplo 2 va a ser suficiente. Entonces nosotros tenemos la plataforma y dentro de la plataforma le vamos a asignar un nodo de blockchain a cada organización. Estos nodos de blockchain obviamente van a estar conectados entre sí y va a haber una aplicación cliente del lado de la organización A y una aplicación cliente de la organización B. Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos información en la organización A y tenemos que enviársela a la organización B a través del blockchain, ¿cómo es eso con los datos en el blockchain? Entonces, si los datos están representados por este documento amarillo en la aplicación cliente A, eso se escribe en el nodo y para eso uno puede, por ejemplo, escribir un smart contract en Solidity que acepta información y una vez que uno llama a la transacción para escribir ese dato, esa información se va a replicar automáticamente en todos los nodos del blockchain. Entonces, en el nodo B, ese dato va a estar presente, entonces puede ser leído por la aplicación B. Entonces, este es el caso absolutamente más trivial, pero como dije antes, hay información que simplemente no puede ir en el blockchain, ya sea porque es demasiado grande o es sensible.
Entonces veamos cómo es el almacenamiento de información off-chain. Para eso lo que hacemos es, creamos un par de nodos IPFS. IPFS es Interplanetary File System. Es una solución de almacenamiento descentralizada. Hay un montón de información disponible en línea para aquellos que quieren ver en detalle cómo IPFS funciona, pero en definitiva lo que es un software que uno ejecuta y provee una API en donde uno puede hacer llamadas para guardar archivos. Cada vez que uno guarda un archivo en un nodo de IPFS, devuelve el hash del archivo que acaba de ser almacenado, de forma tal que después si voy al nodo IPFS y le doy el hash, me devuelve el archivo. Al mismo tiempo, los nodos de IPFS tienen la habilidad de hablar entre ellos. Ahora, los nodos de IPFS tienen dos formas de funcionar, en forma pública y en forma privada. La forma pública, que es la forma por omisión, es cuando uno coloca un nodo y se conecta a Internet, a todos los nodos de IPFS que están corriendo en todos los servidores o en todas las computadoras que hay ahí afuera. Entonces, si uno coloca un hash, si alguien tiene ese archivo, lo puede traer. Pero en este caso, dado que estamos dentro del ambiente corporativo, lo que hacemos es usar IPFS en el modo privado. En ese caso, los nodos de IPFS no se conectan a Internet, solamente se conectan dentro del ámbito donde fueron creados. Entonces, en este ejemplo, estos dos nodos se conectan entre sí a través de un peer-to-peer. Entonces, ¿cómo sería compartir información off-chain usando IPFS? Si nosotros nuevamente decimos que tenemos los datos dentro de la aplicación del cliente A, que los queremos enviar al cliente B, almacenamos los datos en IPFS. Entonces, como dije, IPFS va a devolvernos el hash de ese archivo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora es escribir ese archivo en el blockchain a través del smart contract. Entonces, eso se va a propagar por el blockchain. Del otro lado, el hash va a aparecer. El hash puede ser leído por la aplicación del cliente B, y en este caso, si pasamos el hash a nuestro nodo de IPFS, IPFS va a usar la conexión peer-to-peer y va a preguntar, ¿existe algún nodo por ahí que tenga el archivo que corresponde a este hash? Entonces, obviamente, este nodo va a responder sí, y este es el archivo, y se lo va a transmitir a través de esa misma conexión peer-to-peer. Y una vez que está eso completo, los datos se leen por la aplicación B. Y ahí tenemos todo el circuito cerrado. Entonces, la gran ventaja acá es que podemos colocar archivos de una cantidad, digamos, de un volumen enorme, y que no va a ser un problema en el blockchain, porque lo único que estamos almacenando en el blockchain es el hash. El hash básicamente es un string que identifica en forma, digamos, única a ese archivo. Ahora, como dijimos, tenemos información que es pública dentro del ámbito del consorcio y tenemos también información que es privada. Es decir, ¿qué sucede si yo dentro de esta solución donde hay muchas empresas conectadas tengo que enviar información, pero no a todas las empresas, sino a una empresa específica, porque quizá hay una transacción en donde yo necesito enviar un dato privado a esa empresa para que esa empresa me responda otra cosa? Entonces, en ese caso, usamos otra solución. En lugar de ser IPFS, esta solución es un servicio que se llama Document Exchange. Similar a IPFS, Document Exchange permite almacenar información, básicamente es como una bóveda de archivos segura. Pero la gran diferencia es que en este caso no se utiliza un sistema de peer-to-peer. En cambio, lo que hay es un sistema de on-chain registry. Lo que es un mecanismo a través del cual se pueden identificar las distintas instancias de Document Exchange. Cada instancia de Document Exchange va a tener una clave privada y una clave pública. La privada va a estar almacenada en forma segura dentro del servicio y nadie más que la organización A tiene acceso a esa llave. Pero el certificado o la llave pública está dentro de una parte compartida donde todos los miembros pueden acceder. Y así como la organización A tiene su par de llaves, la organización B también la tiene. Entonces, veamos esto más en detalle cómo funciona. Tenemos al cliente A y al cliente B. El cliente A necesita enviar información en forma privada, es decir, que únicamente la aplicación cliente B la pueda ver. Si bien la identificación de los miembros está dado por este on-chain registry, la información tiene que viajar a través de un canal que permita enviar información.
En el caso de la plataforma Kaleido utilizamos Kafka, por eso vemos Kafka acá en la parte superior del diagrama. Entonces, ¿cómo sería el flujo en este caso? Si tenemos el documento, lo almacenamos en Document Exchange, y Document Exchange va a usar nuestra clave privada para firmar el documento y la clave pública o el certificado del destinatario para encriptarlo o cifrarlo. Una vez que está firmado y cifrado, es partido en pequeños fragmentos para ser enviados en forma eficiente a través de Kafka. Una vez que todos esos fragmentos llegan al otro lado, son combinados nuevamente y lo que hace es toma la llave privada para descifrarlo y utiliza el certificado del miembro que envió ese documento para verificar la firma. Es decir, no solamente se asegura que la información solo puede ser leída por el destinatario, en este caso la organización B, sino que además se asegura que la organización B pueda saber en forma inequívoca que quien envió la información fue la organización A. Una vez que el documento fue ensamblado y verificado, se utiliza la llave privada para firmar un recibo y el certificado de la organización A para cifrarlo. Entonces el recibo, que lo vamos a representar por este rectángulo verde, va a viajar encriptado a través de Kafka de vuelta hacia el cliente A. Y en este caso, el cliente A va a poder descargar ese recibo, descifrándolo con su clave privada y verificando la firma con el certificado de quien recibió el documento. Entonces, lo que tenemos al final de todo este circuito es que la organización A envió el documento y tiene un recibo, es decir, tiene la firma digital que la organización B recibió ese documento. Y obviamente la organización B ahora tiene una copia de ese documento. Utilizamos además otras herramientas, y esto es para cubrir los otros dos puntos que habíamos visto en la primera diapositiva con respecto a la dificultad de utilizar blockchain cuando uno tiene que usar herramientas de las cuales uno no está acostumbrado. La primera es ETHConnect. ETHConnect es, digamos, es un software que también es open source, que transforma llamadas REST en transacciones de blockchain. La forma en que funciona es que lee el código de un smart contract y transforma todos los métodos de ese smart contract en RESTful APIs. De forma tal que uno simplemente tiene que saber cómo hacer llamadas a un API para poder interactuar con un smart contract sin tener que aprender todos los detalles de Web3 u otros SDKs que son bastante complicados. La otra herramienta que tenemos, además, es EventStream, también open source. Y lo que hace es transformar eventos de blockchain y puede ser o llamadas REST, que serían webhooks, es decir, en este caso no es que la aplicación está haciendo llamadas REST al blockchain, sino que el blockchain está haciendo las llamadas REST a nuestra aplicación. O, opcionalmente, puedo usar push notifications usando WebSockets. En otras palabras, esto nos provee una manera para poder enviar transacciones al blockchain usando APIs y recibir información del blockchain cada vez que hay un evento, tal como una nueva transacción, ya sea a través de webhooks o WebSockets. Entonces, veamos cómo funciona todo esto junto. Cuando un cliente viene a Kaleido, por lo general lo que hacemos es, creamos dentro del sistema una cuenta para cada una de las organizaciones. En este caso voy a usar organización A y B, pero podemos imaginar que esto puede ser un número arbitrario de organizaciones. Cada organización tiene su propio conjunto de recursos. Y vamos a ver cómo esos recursos pueden interactuar con los recursos de otra organización a través de la plataforma. Entonces, cada organización va a tener un nodo dentro del blockchain. Y hay que desarrollar una aplicación distribuida o un dApp para cada una de estas aplicaciones. La manera en que esta aplicación va a interactuar con el blockchain es a través de esta herramienta que acabo de escribir, que es ETHConnect. Entonces la aplicación va a hacer llamadas API a ETHConnect y ETHConnect las va a transformar en transacciones que se ejecutan dentro del nodo del blockchain. Y cada vez que hay un evento en el blockchain, estos van a ser transmitidos a través de esta otra herramienta, EventStream, hacia el dApp. Luego tenemos el nodo IPFS, que es cada vez que uno tiene que compartir información que es pública dentro del ámbito del consorcio, y entonces el dApp puede hacer llamadas a IPFS para almacenar información.
Y luego tenemos Document Exchange. Esto es, como habíamos visto, muy parecido a IPFS, pero la gran diferencia es que es privado y permite enviar documentos no a todas las organizaciones, sino a una organización específica usando encriptación de punto a punto. Y obviamente Document Exchange necesita tener toda la parte del registro de los certificados y las llaves, y además necesita tener Kafka. Dado que es necesario coordinar todas las llamadas de los APIs, a IPFS, a Document Exchange, Event Stream, a Ace Connect, este DAP va a tener que tener almacenamiento en forma de una base de datos. Y va a exponer una API y un UI. Entonces el usuario puede interactuar con el UI o con un proceso interno y luego ese proceso va a interactuar con el API. La cuestión es que a medida que íbamos construyendo soluciones de este tipo para distintos clientes, algo que descubrimos es que hay una enorme cantidad de código dentro del DAP que es común a todas las soluciones. Es decir, aun cuando eran proyectos de una naturaleza completamente distinta, porque eran ámbitos distintos a distintas empresas, hay parte de la solución que era siempre igual, porque parte del proceso, digamos, siempre consiste en enviar la transacción, almacenar la información, juntar la información que es off-chain y on-chain, asegurarse que esté todo en sincronía, y todas esas cosas son comunes. Entonces, lo que decidimos hacer es cambiar el modelo, y en lugar de tener que hacer un DAP a medida, que el gran porcentaje de, digamos, de la implementación de ese DAP es siempre la misma, creamos un nuevo proyecto, que es una capa de software que se encarga de orquestar todas las llamadas a los APIs de la plataforma. Y ese es el software que se llama Firefly, y es el software que hemos contribuido al open source, de forma tal que cualquiera puede usarlo. Pero una decisión muy importante que se hizo en la construcción de Firefly es hacer que todas las opciones que se conectan a Firefly son puntos de plugins. Es decir, uno no tiene que necesariamente usar IPFS. Uno puede usar cualquier solución de almacenamiento siempre y cuando cumpla con los requisitos digamos, del plugin para Firefly. Incluso Firefly tiene la opción de agregar plugins custom, así que uno realmente tiene la flexibilidad de conectarlo con cualquier cosa. En resumen, uno puede utilizarlo directamente con la plataforma Collido, pero no es la única manera que puede utilizarlo. Todas estas herramientas siempre pueden ser reemplazadas por otras. Entonces, como había comentado, Firefly es open source, es parte del proyecto de Hyperledger. El código fuente está disponible en GitHub, lo vamos a ver a continuación. La participación es bienvenida y está disponible también en Collido como servicio en línea. Es decir, uno puede ir a Collido y puede luego hacer unos clics, se puede crear una cuenta en forma gratuita, luego hacer unos clics, puede decir quiero crear mi propia solución de Firefly y luego uno está ya directamente construyendo una aplicación. Pero lo más importante que yo quería focalizarme para esta charla en particular es que además está en la herramienta disponible para desarrollo local con herramientas y ejemplos. En mi opinión personal, por ejemplo, como desarrollador, yo prefiero muchísimo más la posibilidad de tener una herramienta que puedo instalar en mi laptop y desarrollar en mi laptop completamente, de forma tal que tengo control absoluto sobre todo lo que está sucediendo y no tengo que andar haciendo login en un sitio externo. Está todo ahí, está todo el código fuente ahí, de forma tal que sé exactamente qué está sucediendo. Entonces, lo que vamos a ver en esta charla es cómo utilizar el desarrollo local para Firefly y vamos a ver también los ejemplos. Entonces, antes de pasar esa parte, muy rápidamente voy a hablar de las diferencias de Firefly cuando uno lo usa como el sistema, digamos, en línea, yendo a Collido y utilizándolo en forma local. Algo importante para entender en este caso es que cuando uno hace desarrollo localmente de una aplicación distribuida, uno puede imaginarlo como desarrollar una aplicación de chat, es decir, uno tiene que poder ver cómo se envía mensajes, pero al mismo tiempo cómo se recibe mensajes. Es decir, uno tiene que tener la posibilidad de ver al sistema desde más de un punto de vista al mismo tiempo. Es decir, uno tiene que poder ejecutar más de una instancia al mismo tiempo en la laptop y poder interactuar con ambas instancias de forma tal de ver cómo la información va de un lado y hacia el otro. Y una vez que esa aplicación está terminada y bien pulida, entonces uno puede coordinar con la otra empresa, darle el
código de la aplicación y luego empezar a hacer las transacciones reales. Pero es importante para que el desarrollo sea efectivo y pueda ser hecho en un tiempo eficiente, que los desarrolladores puedan tener la aplicación entera ejecutándose en su laptop y puedan tener el rol de más de una empresa al mismo tiempo para probar todos los flujos. Entonces, cuando uno ejecuta Firefly en forma local, uno puede tener, como dije, varios miembros. Por omisión, siempre los miembros comienzan con el número 0 en el caso de Firefly. Y está la parte del Firefly Core, es decir, el núcleo de Firefly, que va a utilizar una base de datos, va a tener una interfaz para blockchain. Acordémonos que todos estos son con plugins. Y va a tener que conectarse a un blockchain, pero ahora vamos a ver exactamente cómo funciona eso localmente, porque lo otro que queremos asegurarnos es que cuando uno desarrolla con Firefly en forma local, que uno tenga todas las herramientas y toda la flexibilidad del Firefly, digamos, real, corporativo, pero con la diferencia que obviamente está ejecutándose en la laptop de forma tal que uno no tiene todo el blockchain detrás, pero vamos a ver cómo eso, digamos, se simula. Tenemos que tener el almacenamiento y luego tenemos que tener la parte de intercambio de datos privados. Luego, ¿cuáles son los componentes que, digamos, forman parte de la solución cuando se está ejecutando localmente? En el caso del blockchain, lo que hacemos es, utilizando Docker Containers, ejecutamos un nodo de Geth, de Ethereum Geth, de forma tal que uno tiene realmente un nodo funcionando y tenemos unos scripts que funcionan automáticamente, que se encargan de desbloquear las cuentas y preparar el nodo, configurando todo, de forma tal que es un solo comando y ya está eso funcionando. Luego utilizamos ETHConnect, la herramienta de open source para poder ejecutar las transacciones, IPFS para almacenamiento y para la parte de envío de información, como no queremos tener que tener Kafka instalado en la laptop, utilizamos un sistema de transferencia seguro de punto a punto que usa simplemente HTTPS. Ok, entonces veamos cómo acceder a la información. Voy a abrir ahora el sitio web. Esta ventana. Ok, ahí estamos. Entonces, si uno va al sitio Koleido.io, la primera parte de arriba, si uno hace clic, va a ir a una pantalla en donde se ven todos los detalles de cómo es Firefly y cómo funciona. Básicamente, mucha de la explicación que vimos al principio de esta charla, en donde está esa motivación de tratar de acelerar la adopción de blockchain y ver dónde están, digamos, los puntos difíciles. Muchas veces uno tiende a ver al blockchain y los beneficios que trae, como lo del ordenamiento, transparencia, trazabilidad, y muchas veces los desarrolladores saltan directamente y empiezan a escribir el código usando Web3 o Smart Contracts pensando, bien, utilizo esto y ya soluciono todo. Pero luego se encuentran con esos obstáculos en donde, no puedo colocar archivos de gran tamaño en el blockchain. ¿Cómo puedo hacer? Tengo que coordinarlo con herramientas de off-chain, como el compartir información a través de IPFS. Pero ¿qué pasa si IPFS necesito hacer algo privado? Entonces IPFS no es la herramienta correcta, necesito otra herramienta para eso. ¿Y cómo para traducir de llamadas API a transacciones o de eventos a llamadas API? Entonces, todas esas cosas que están orquestadas dentro de Firefly, pero la parte que es, digamos, más conveniente para el desarrollador, que al final del día uno no tiene que aprender todos esos detalles y toda esa, digamos, parte técnica. Firefly expone una API que es muy simple, donde uno puede enviar información y puede establecer a quién se le envía, si es pública, privada, y luego toda la orquestación de dónde va, cómo colocar el hash, de cómo ejecutar la transacción, todo eso es automático. Tenemos también en la parte de Hyperledger, está el wiki de Firefly, y acá uno puede ver toda la información detallada de exactamente cómo funciona y todos los conceptos de, digamos, cómo trabajar con Firefly. Este de aquí es el repositorio de Firefly, como había mencionado, está en GitHub, esta es la dirección, la puedo compartir luego al final de la charla. Está escrito en el lenguaje Go,
Y acá uno puede encontrar toda la información detallada de exactamente cómo funciona. Otro repositorio que podemos ver es el de la parte de compartir archivos en forma segura. Como había mencionado, todas estas son herramientas que están ahora disponibles como open source. Entonces, cualquiera puede ir, descargarlas, utilizarlas, y también, si uno quiere contribuir, es más que bienvenido. Esta es una herramienta que vamos a ver ahora a continuación y que es muy importante, y que es el CLI, es decir, la interfaz de comando de Firefly. Esta es una herramienta muy útil que permite comenzar a usar Firefly en segundos, y la vamos a ver en la práctica. Y finalmente, lo otro que también vamos a ver es los ejemplos de Firefly y cómo ejecutamos. Entonces, el primer paso, lo que voy a hacer es, en GitHub Hyperledger Labs Firefly CLI, vemos que acá está la descripción de cómo funciona el CLI. La instalación es muy sencilla. Uno tiene que tener Go instalado en la laptop o computadora, y lo que hay que hacer es ejecutar este comando: Go install GitHub con Hyperledger Labs Firefly CLI Latest. Ese es el único comando que se requiere. Una vez que está eso instalado, uno puede simplemente ejecutar el comando Firefly en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí voy a hacer Firefly, que es FF de Firefly, y vemos que ahí ya aparece el comando. Y como dije, es una única operación que es necesaria para tenerlo instalado y funcionando. Y ahora vamos a ver los ejemplos. En este caso, Hyperledger Labs Firefly Samples. Este es un repositorio que yo acabo de hacer un clon, es el repositorio que estamos viendo acá, y tiene un par de ejemplos. Uno de los ejemplos es gráfico, que es, creo, el más interesante y el que vamos a ver en detalle. Veamos la información en el README de cómo usar ese ejemplo. Entonces voy a ir a la parte de UI y dice, bien, para usar este ejemplo hay que ejecutar este comando. Veamos ese comando en detalle exactamente qué es y cómo funciona. Entonces, dice que hay que ejecutar FF de Firefly init. Eso significa que queremos inicializar un nuevo entorno de desarrollo. Luego viene el nombre que le queremos dar a ese desarrollo, que puede ser arbitrario. En este caso le vamos a dar el nombre que sugiere, que es Data Transfer. Y finalmente hay un número. Ese es el número de participantes o de miembros que van a haber presentes en este entorno. Recordemos, como dije antes, si uno está desarrollando un programa de chat, por ejemplo, uno quiere tener al menos 2 participantes, idealmente más, pero al menos 2. Y acá es lo mismo. Si uno va a estar desarrollando un sistema que va a ser utilizado por empresas para interactuar entre ellas, uno tiene que poder ver el sistema funcionando entero desde una computadora. Entonces, por eso queremos de alguna manera simular la presencia de múltiples miembros, aunque después Firefly obviamente provee todas las herramientas para hacer que cada miembro sea realmente autenticado con sus certificados que son proveídos, digamos, en forma segura. Entonces voy a ejecutar este comando. Ya terminó. Lo que hizo básicamente fue crear todos los archivos de configuración necesarios para que este entorno funcione. Y para arrancarlo, tenemos que usar este otro comando, Firefly Start, y el nombre del entorno. Esto lo que va a hacer es utilizar Docker, y lo que primero va a hacer es ejecutar el nodo guess de blockchain en mi laptop. Una vez que está ese ejecutado, va a escribir los certificados para que se puedan hacer las transferencias seguras entre los miembros. Acá podemos ver en el progreso. Luego está copiando los archivos de configuración, descargando la última versión del core de Firefly. Ese es el código de Go que habíamos visto antes. Lo está colocando todo. Todo esto se va a ejecutar en forma segura dentro de Docker Containers. Así que es muy fácil iniciar estos entornos, es muy fácil ver los entornos que se están ejecutando, y igual de fácil es eliminarlos si uno no quiere trabajar más en un entorno específico. Entonces, en este caso vemos cómo están siendo registradas todas las organizaciones. Como habíamos dicho, pedimos 3 organizaciones, entonces la primera es 0, la segunda es 1 y la última va a ser la organización 2.
Entonces ya debe estar por terminar. Ahí está, organización 2. Y ahora está listo. Lo que tenemos ahora, ejecutándose localmente, son 3 instancias de Firefly. ¿Cómo accederlas? Podemos copiar el URL. Si abrimos una ventana del navegador y vamos a esa dirección /API, ahí podemos ver el Swagger. Y estas son todas las APIs que podemos usar para utilizar Firefly. Toda la información detallada de cómo funcionan estos APIs, porque como podemos ver, al igual que Kubernetes, utiliza el concepto de namespaces, de forma tal que uno, por ejemplo, puede tener dentro de un mismo entorno, puede tener más de una versión de la aplicación ejecutándose. Por ejemplo, uno puede tener la versión de prueba y la versión de producción, de forma tal que uno puede ejecutar cualquier tipo de transacciones para probar cosas en el entorno de prueba, pero en el de producción uno solamente ejecuta las cosas que realmente tienen valor. Y así de esa manera vemos acá también todos los APIs para enviar mensajes, para recibir notificaciones y demás cosas, y cómo registrar miembros. Ahora, al mismo tiempo, también hay una interfaz de usuario que está integrada dentro de Firefly. Y acá vemos esta interfaz de usuario, tenemos 3 miembros, y en este momento, obviamente, como acabamos de arrancar este entorno por primera vez, no van a haber mensajes, no van a haber datos ni transacciones, pero esto es perfectamente normal y esperable. Vamos a ver la última parte del tutorial para el ejemplo del UI. En este caso dice que tengo que hacer la instalación de las dependencias y luego tengo que iniciar. Para ahorrar tiempo ya instalé las dependencias antes de la charla, pero simplemente tenemos que iniciar el UI. Esta aplicación de ejemplo es muy sencilla, simplemente es una instancia que permite enviar mensajes, ya sea hacia toda la red o hacia un miembro específico. Entonces, tenemos acá una de las instancias ejecutándose. Lo que vamos a hacer ahora es abrir más de una de estas instancias, porque esta instancia, por ejemplo, está conectada con localhost 5000. Ahí es donde tengo la primera instancia ejecutándose. Pero si tengo luego otra, esta la conecto a 5001, este sería como simular el segundo miembro. Y esto sería como simular el otro miembro. Entonces ahora sí tengo 3 ventanas. Nosotros podemos pensar de esto como si fuesen 3 empresas, y cada empresa tiene su propia vista de qué es lo que está pasando con el sistema. Pero obviamente, como estamos haciendo desarrollo local, podemos ver a las 3 al mismo tiempo. Y fíjense que solamente tuve que ejecutar un par de comandos para tener todo esto funcionando. Entonces vamos a probar enviar un mensaje a todos los miembros de la red. Una vez que envío el mensaje, va a ser procesado por el blockchain, y fíjense que sin siquiera tener que refrescar el navegador, aparece en todos y cada uno de los miembros que recibieron ese mensaje. Entonces vamos a ver qué pasó detrás de todo esto en el UI de Firefly. Vemos que acá hay un mensaje, podemos ver exactamente de qué tipo fue, es broadcast, es decir, que fue un mensaje que fue enviado para todos los miembros. Y si hacemos clic en los detalles, podemos ver exactamente qué fue enviado. Y además podemos ver los detalles de la transacción en el blockchain. Recuerden lo que había dicho al principio. Todo esto lo que permite tener son las ventajas de trazabilidad, el no poder ir hacia atrás en un tiempo y alterar las cosas, de forma tal que siempre todas estas transacciones son seguras. Vamos a hacer otro ejemplo de otro mensaje. Esta vez voy a enviar otro mensaje, pero en lugar de enviárselo a todos los miembros, se lo voy a enviar a un solo miembro. Notemos lo siguiente. El miembro desde el cual estoy enviando está seleccionado por omisión, porque cuando yo envío un mensaje privado a otra persona, y va a estar respaldado por el blockchain, tanto esa persona como yo vamos a ver ese mensaje. Entonces, siempre uno es parte de ese mensaje. La cuestión es que uno puede luego seleccionar si es un bloque, es decir, es para uno y todos los demás, o si es para uno y un grupo selecto de miembros, que pueden ser uno o varios.
En este caso voy a ahora enviarle algo a la organización 1. Voy a enviar el mensaje. El mensaje fue enviado y vemos que ya ahí está el mensaje en el que fue enviado, en el que lo recibió, y la tercera organización ni se enteró que algo sucedió. Entonces podemos ver acá la flexibilidad de cuando se construyen estos sistemas para que interactúen distintas empresas. Se pueden enviar mensajes a todos o se pueden enviar mensajes privados. Y en este caso, obviamente, fue un ejemplo muy simple, donde estoy enviando simplemente mensajes de texto, pero podemos imaginarnos que estos mensajes pueden ser de estructuras que definimos con esquemas, por ejemplo, esquemas de JSON, que pueden ser muy complejos e incluso pueden tener archivos adjuntos, tantos como queramos. Por ejemplo, podemos crear facturación, órdenes de compras, reclamos de seguro, con, digamos, adjuntas fotografías o documentos escaneados. Hay un montón de posibilidades para hacer esto. Como dije, muy importante, el desarrollador puede trabajar en forma local. Y una vez que el sistema sabe que funciona bien y como lo desea, es un conjunto de clics para poder hacer el deploy en un sistema, digamos, de producción en línea. Y luego cada empresa puede ir y conectarse en forma remota. Bueno, dado que estamos a menos de 10 minutos del final de la hora, voy a parar acá para ver si hay alguna pregunta. No sé, Ignacio, si es necesario hacer algún cambio para que la gente pueda hacer preguntas o si las preguntas son, quizás prefieren hacerlas luego a través de correo electrónico. Gabriel, están habilitadas las preguntas. Igual recordarles a todos que la charla, el workshop está quedando grabado, lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube, lo van a poder repasar cuando busquen. Fantástico. Bueno, si no hay preguntas, en ese caso podemos ir cerrando la charla. Quería agradecerle nuevamente a todos por haber venido y espero que puedan ir al proyecto de Hyperledger y probar Firefly, que es realmente muy simple de usar y